comenzar, hermanos, en esta mañana y vamos a tener la meditación de la palabra de Dios basado en este título que está aquí, que todos lo pueden ver, la relación de Jesús y el cristiano, usando como base el Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versículos del 1 al 6. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo para nosotros recordar la obra de Dios en beneficio de la humanidad. El nacimiento de Cristo, la anunciación en su momento a la Virgen María de que un niño iba a venir de su vientre engendrado por el Espíritu Santo para que fuese el Salvador del mundo, para que cada hombre y cada mujer tuviera la oportunidad de reconciliar su vida con Dios por haberse perdido esa comunicación entre Dios y los hombres por la aparición del pecado en la humanidad. En el transcurrir de los años, de una manera u otra, Dios ha querido comunicar su mensaje. Ha utilizado muchas formas, muchos hombres, muchas mujeres, como Él ha entendido, para que el plan de salvación llegue a los oídos y al corazón de los hombres. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Que Dios se ha encapsulado en una religión, en un grupo de ideas, en un concepto, en un grupo de personas, y no ha trascendido quizás más allá de lo que Dios quiere. A veces las personas no llegan a la iglesia porque entienden que están siendo parte de un grupo o de una religión, cuando en verdad es que la salvación del hombre es algo que se plantea en la palabra de Dios como algo individual, como una necesidad que tenemos nosotros de acercarnos a Dios para buscar esa relación personal. Mientras el mundo nos atrae a nosotros con los deleites y los placeres que en Él está, Dios nos da la seguridad de una vida más allá de la muerte y la seguridad de que estando aquí en la tierra podemos vivir una vida menos agitada, menos agónica, menos traumatizada por todo esto que muchas veces nos embarga y nos acosa en nuestra vida. La palabra de Dios aquí en Juan habla sobre un estilo de enseñar, cómo el Señor enseñaba, usando siempre modelos, parábolas, alegorías, que la gente pudiera entender. Porque déjeme decirle que no es fácil para el ser humano entender el propósito de Dios. No es fácil para nosotros entender la majestuosidad de Dios, el conocimiento, lo que Él quiere transmitirnos. Y de alguna manera Él trata de que nosotros lo podamos entender. Aquí en esta oportunidad, en Juan capítulo 15, Dios está usando la similitud de los pámpanos y la vid. El árbol, ese árbol que produce la uva. Y Dios lo está utilizando porque las personas de aquel tiempo entendían perfectamente qué era el pámpano, qué era la vid y qué era la viña. En otra porción de la palabra de Dios uno puede ver también cómo Dios usa la relación entre el pastor y las ovejas para explicar cómo debe ser ese encuentro, esa unión entre Dios y el hombre. Pero vamos a ver aquí en Juan capítulo 15, el Evangelio según San Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 5, y vamos a ver entonces, hermanos, qué dice la palabra de Dios, qué habló el Señor allí en aquel momento. Vamos a buscar aquí entonces en la palabra de Dios, Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, los versículos del 1 al 6. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén, para ir todos juntos en la lectura. La palabra de Dios dice de la manera siguiente, hablando el Señor Jesús, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así explicaba el Señor lo que era la vida del hombre. Una vida en Cristo y una vida fuera de Cristo. Como decía al principio, nosotros los seres humanos tenemos que aprender a ver a Dios como el creador de todas las cosas, como aquel que proveyó a Jesucristo como el camino entre Él y nosotros, y no verlo solo en un marco religioso. Porque Dios trata con cada uno de nosotros de una manera muy particular y muy personal. Y cuando nosotros necesitamos que Él nos escuche, Él está ahí. Dice la palabra, clama a mí, que yo te responderé. Veamos entonces, hermanos, algunos conceptos para ir avanzando en el mensaje. ¿Qué es la vid? ¿La vid qué es? Encontramos que la vid es una planta de tronco retorcido con ramas largas, flexibles y nudosas, que tiene grandes y partidas en 5 hojas como lóbulos. Echa flores verdosas en racimos que más tarde se transforman en las uvas. Esa es la vid, una planta con ese, digamos, con esa descripción. Uno puede ver en la vid o en el árbol cómo ese árbol tiene esas ramas, las hojas, ese árbol así como, parece como si fuera un árbol como retorcido, y al final cuando llega la cosecha uno puede ver ahí las uvas. Los pámpanos son los brotes leñosos que crecen a partir de los brazos, que tienen hojas y racimos. Son esenciales para la producción de la uva, ya que de ellos brotan flores y los frutos. Y digo esto, hermano, para que tengamos una idea de qué es realmente este árbol. Sin embargo, el contexto de la vid no es solo un contexto del Nuevo Testamento. Como el pueblo desde el principio de la salida de Egipto ya conocía lo que era la vid, el proceso de la uva y el vino, Dios le hablaba en el Antiguo Testamento de esta forma para que ellos pudieran entender la relación entre Dios y ellos. Yo quiero que veamos en el Salmo 80. Veamos el Salmo 80, que es un salmo que habla sobre la súplica por la restauración. La súplica por la restauración. Y cómo el Señor aquí, hablando, hace una simbología entre la vid y el árbol, como relacionando a Dios con el pueblo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 80, que dice súplica por la restauración al músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Salmo 80, versículo 1 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y Manasés, y ven a salvarnos. Efraín, Benjamín y Manasés eran partes de las tribus de Israel. Dice el versículo 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Era una súplica. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación
contra la oración de tu pueblo. Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. No pusiste por escenario a nuestros vecinos, o nos pusiste por escenario a nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Había un ruego, había una súplica de que el Señor visitara, de que Dios visitara el pueblo para obtener misericordia y salvación, protección de parte de Dios. El versículo 7 dice: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el versículo 8 de este Salmo 80 podemos ver cómo Dios habla sobre esa relación entre la vid y el pueblo, siendo él el labrador de la vid. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, hiciste venir una vid de Egipto, hiciste venir un árbol de Egipto, cuando nos sacaste de la esclavitud, cuando nos sacaste de aquel tiempo de agonía de más de 400 años. Dice: echaste las naciones, las que estaban alrededor de lo que iba a ser la tierra prometida, y la plantaste la vid, nos diste un espacio para que pudiéramos nosotros vivir. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Aquí está hablando el pueblo en esa súplica de que Dios viniera a restaurar, a devolver de nuevo lo que se había de alguna manera destruido o separado, solo porque a veces nosotros, los seres humanos, le damos la espalda a Dios. Pero qué bueno que Dios no es hombre, que Dios no guarda rencor, que Dios no tiene envidia, que Dios todo lo soporta, que cuando nosotros venimos con un corazón sincero, con un corazón postrado, Él nos oye. La vid verdadera, el viñador, los pámpanos, dar fruto, cortar y quemar los pámpanos que no dan fruto, son los elementos que nuestro Señor Jesucristo utiliza para dejar una enseñanza comprensible acerca de la relación entre Él y los que le siguen. Para que podamos, o para los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, la clave es permanecer en Él y dar fruto. Esa es la clave para lo que hemos creído. No solamente hemos creído por creer, no solamente hemos creído porque nos sentimos bien, sino que algún fruto en nosotros debe mostrarse. Algún fruto en todo aquel que cree debe mostrarse. Ahora bien, aparentemente en esta palabra existen dos grupos. Un grupo que lleva fruto y otro que no lleva fruto. Hablaremos primero de aquel grupo que lleva fruto. Dice el versículo 15, la parte 2a, o sea, la primera parte del versículo dice: todo pámpano, estamos hablando en Juan capítulo 15, versículo 2, la primera parte del versículo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Estamos aquí hablando entonces, hermanos, de aquellos que no llevan fruto delante del Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El versículo 6, en ese mismo pasaje dice: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una cosa que nosotros tenemos que aprender es que nosotros tenemos la necesidad, sí o sí, de acercarnos a Dios. De acercarnos a Dios. Ese es el primer paso. Y en la medida que uno se va integrando con el Señor, en esa misma medida el Señor va dando las herramientas, va dando la capacidad, va poniendo en nosotros de qué forma podemos nosotros dar fruto en el Señor. Si nosotros solo vemos a Dios
encapsulado, metido en una religión, en cuatro paredes, en una iglesia, nosotros nunca vamos a ver la magnitud y la grandeza de Dios, porque eso trasciende más allá. Y yo creo que esta mañana nosotros podamos hacer un pequeño ejercicio. Este grupo que está aquí, yo tengo casi la seguridad que ha escuchado el Evangelio muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas y en diferentes ocasiones. Ahora, ¿por qué nuestro acercamiento a Dios no ha podido ser completo, íntegro? Así como uno se entrega, por ejemplo, en el mundo al trabajo, uno se entrega a los amigos, uno se entrega a nuestras relaciones sociales, ¿verdad? A nuestras actividades sociales. ¿Por qué no así nos entregamos de esa manera firme a Dios y tratamos de buscar ese rostro? Que es algo que no es pasajero, porque todo lo de este mundo es pasajero. Todo lo de este mundo es pasajero. Los que ya hemos alcanzado ciertos años en la vida, vemos que nosotros, por ejemplo, no tenemos ni la mente ni la capacidad de cuando teníamos 15, 20 o 25 años. Pensamos de manera diferente, porque el tiempo, la vida, nuestras experiencias nos va haciendo madurar. Y así mismo vamos dejando un legado para nuestros hijos, para nuestros familiares y también para todas aquellas personas que nos rodean. Cuando nosotros tenemos la capacidad de sembrar buenas cosas en nuestra familia, cuando tenemos la capacidad de sembrar buenas cosas en nuestro vecindario, entre nuestros amigos, estamos llevando frutos buenos y frutos abundantes. Incluso cuando nosotros vemos la vida en la sociedad, uno ve que hay personas que siembran para mal y otras siembran para bien. Hay personas en el mundo que muchas veces andan buscando el bienestar de los demás y otras, con sus acciones y sus enseñanzas, solamente buscan destruirlas. Así que, así se refiere la palabra de Dios aquí a aquellos que no llevan fruto. La Biblia nos deja de ver claro, que el compromiso de nosotros, lo que hemos creído, es llevar fruto y poder ayudar a aquellos que no han entendido el modelo de Dios, enseñando a través de la palabra de Dios, a que puedan venir a Él para que también puedan dar frutos. Ahora, ¿qué dice de aquellos que pueden dar frutos? Dice la palabra de Dios, en este mismo capítulo 15, el 2, en la parte B, dice, y todo aquel, estamos hablando de la segunda parte del versículo del capítulo 2, del versículo 2 del capítulo 15, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que ese creyente, ese hombre, esa mujer de Dios que se ha propuesto en su corazón servir a Dios con amor, con entrega, de manera genuina, cuando lleva fruto, ¿qué hace el Señor? Lo limpia, lo prepara de nuevo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy el árbol y ustedes el fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay una clave preciosa, porque dice la palabra, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es una clave que cada cristiano debería meditar en ella. ¿Por qué? Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nosotros a veces los creyentes nos angustiamos, nos preocupamos porque las personas no vienen a la iglesia, vienen de manera ocasional, probablemente cuando hay una situación difícil en la vida, vienen, pero no importa por la razón que lleguen a la iglesia. Lo importante es que nosotros podamos estar aquí para atender la necesidad del que llega con alguna situación.
Y eso es entonces cuando nosotros podemos dar frutos. Ese fruto del que Dios nos ha permitido para dar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos en Dios, nos enfocamos en Dios, nos atachamos a Él, entonces podemos dar fruto. Nosotros los creyentes no podemos hacer las cosas a nuestro estilo. No las podemos hacer basado en nuestro conocimiento, o en nuestra experiencia o en nuestra capacidad. Lo que debemos de hacer es permaneciendo y obedeciendo a la palabra de Dios según como Él la ha establecido. En la manera que yo como creyente intente sobrepasar la capacidad, la inteligencia de Dios apelando a la mía, en esa manera me estoy alejando de Él. Porque ya no es Él en mí, sino soy yo de manera particular, queriendo hacer y no lo voy a poder hacer. Porque Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en esto es reconocido Dios, en esto es magnificado Dios, en esto es alabado Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa debe ser la aspiración de cualquier ser humano que se ha propuesto seguir el camino de Dios. Ser verdaderamente un discípulo de Dios. Más que llamarse cristiano, más que llamarse por cualquier nombre que da una posición o un grado académico, lo que deberíamos anhelar es ser discípulos. Los que estamos aquí, en nuestra gran mayoría, sabemos que muchos de los jóvenes cuando inician su carrera o desde muy niños practicando béisbol, ¿cuál es su aspiración? Llegar a las grandes ligas. Y no solo llegar, sino ser un destacado, un grande, que pueda ser reconocido por todos. Llegar a las grandes ligas. Ese es la meta de todo muchacho, de todo joven que llega a practicar béisbol y quiere que su nombre sea recordado, que su nombre sea puesto en los récords. Así todos nosotros, cada uno de nosotros los creyentes, debería ser la intención, que fuéramos llamados delante de Dios, no evangélicos, no cristianos, no de ninguna denominación, sino discípulos de Dios. Discípulos de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿cómo nosotros podemos entender o cómo nosotros pudiéramos llegar a comprender cuando somos pámpanos que no dan fruto? Un pámpano que da fruto es como un árbol también que si hay una cosecha que es mala, que ese árbol no da nada, ¿qué pasa? El agricultor lo corta. En la iglesia, una de las formas que el apóstol Pablo hablaba es de aquellas personas que llegan a la iglesia con apariencia de hermanos que realmente no lo son. Yo tengo un discurso desde el día cero. Hermanos, si Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar, es solo con la única intención de que Él sea el grande. De que a Él sea la gloria y la honra. Y no lo digo como un discurso o una palabrería demagógica. Lo estoy diciendo, hermano, porque ya en la experiencia de tantos años, uno le pide al Señor, Señor, no permita que yo me canse humanamente hablando o espiritualmente hablando, sino que yo te siga viendo a ti como el amo y Señor, como el Rey de mi vida, a quien le debo todo, desde el día que nací hasta hoy. A quien ha visto maravillas en el camino, en favor de mi vida, de mi familia, en muchas formas diferentes.
y en este tiempo lo ha confirmado con haber estado en este lugar. Pablo llamaba a muchas personas en la iglesia, le etiquetaba con el nombre de falsos hermanos. Solamente para leerles brevemente, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, el apóstol está hablando de su recorrido, de su compromiso, de su trabajo, de su obra, de su entrega en el Señor. Y dice Pablo, hablando de su experiencia ministerial, dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Pablo está hablando aquí de su vida, ¿verdad? De todas las situaciones que ha pasado. Y al final dice, peligro entre falsos hermanos. Peligro entre pámpanos que no llevan frutos. Peligro entre parte de ese árbol que no impide que los otros frutos se desarrollen. En Gálatas capítulo 2, por ejemplo, aquí también hablando la palabra de Dios, está ese evento cuando Pablo, junto con Bernabé y Tito, salen a la predicación de la palabra. Y dice, Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, 2 colaboradores del apóstol Pablo en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Pablo es un ejemplo de un hombre de Dios que procuró siempre llevar frutos. No importando las circunstancias, no importando los peligros. Aquí él te está diciendo que él se propuso predicar el Evangelio entre los gentiles y de manera privada, uno a uno o en círculos pequeños. Dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Un pensamiento, una idea que muchas veces lo que estudiamos la palabra de Dios queremos hacerle ver a las personas es que hay una relación íntima, muy personal del ser humano con Dios. Y que Dios nos llamó a través de Cristo no a esclavitud, fue a libertad. El compromiso de yo venir a la iglesia, de yo depositar mis ofrendas, de ir quizás un paso más allá, por ejemplo, de lo que la mayoría va, no es un tema porque uno sea mayor, ni menor, ni que esté en el medio, sino es por una convicción. Porque yo puedo entender claramente a la libertad que me llamó Cristo. Yo lo puedo entender claramente a eso. Y así como yo camino fuera de mi casa, camino entre mi familia, camino entre mis amigos, camino en el vecindario, de la misma manera. Porque Cristo me llamó a ser libre, no un esclavo. Dice el versículo 5 aquí finalizando, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, la gran pregunta en esta mañana podría ser, ¿cómo yo puedo ser un hombre o una mujer que lleve frutos en el Señor? ¿Qué es llevar frutos en el Señor? Predicar el Evangelio a las almas. Invitar a las personas que vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. El mensaje de salvación. Orar por aquellos que están en necesidad. Siempre actuando y viviendo
conforme a la palabra de Dios. Para eso, nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Dice el versículo, yo creo que volvamos a Gálatas de nuevo y veamos allí el fruto del Espíritu. Yo no puedo pretender dar algo que yo no tengo. Yo no puedo decirle a una persona, tú tienes que dar amor cuando yo no doy amor. Tú tienes que ser paciente cuando yo no soy paciente. Tú tienes que ser una persona de paz cuando mi vida es un conflicto, no solamente conmigo, sino con los demás alrededor. Entonces, todo comienza con la observación de lo que la palabra de Dios dice, que es el fruto del Espíritu, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, 22 y 33, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si yo no voy al ejercicio como creyente, como una persona que se acerca a Dios creyéndole a través de Cristo, si yo no voy a este ejercicio, no puedo darle a otros. Por ejemplo, cuando habla del amor, usted encuentra en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo espera, no se irrita, no busca lo suyo propio. Si usted, por ejemplo, ve la palabra paz, ¿qué dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si usted, por ejemplo, ve la palabra fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate de este lugar hacia otro. La palabra mansedumbre, sed manso, porque yo soy manso, dice el Señor. Lo que está aquí es la descripción de la personalidad de Jesús. Y muchas veces los creyentes nos queremos ir a una corriente más de pensamiento y de conocimiento que a una corriente práctica de vida en el día a día, en una vida cotidiana, mostrando los valores y las verdades de Dios. Si nosotros hacemos un compromiso de practicar, de fomentar, de ejercitar el fruto del Espíritu, entonces estaríamos comenzando nosotros a hacer un proceso para ser un mejor pámpano, algo que lleva verdadero fruto. Pablo Romano, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Dice aquí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En este tiempo de la iglesia hemos muerto al pecado mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. 1:13-15 dice, Romanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hablando Pablo de su visita a Roma. El fruto, esa predicación de la palabra de Dios. Esa palabra de aliento basado en la Biblia. Esa palabra de esperanza que el hombre puede encontrar en ese momento de dificultad. Hermanos, nosotros, hombres y mujeres de Dios, hemos sido llamados para eso, para dar frutos. Y quiera Dios que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, lo que hemos creído, podamos haber alcanzado
esa convicción, ese pensamiento, que estamos llamados nosotros para dar frutos. Y aquellos que aún todavía no han conocido al Señor, no han tenido esa experiencia personal de encontrarse con el Señor, le queremos decir lo siguiente: solo en Cristo hay salvación y hay esperanza. Los frutos nosotros no los vemos muchas veces en lo inmediato, pero el Señor va haciendo la transformación en nuestra vida en la medida que nosotros de corazón nos vamos acercando a Él. Y una forma de nosotros dar buenos frutos es acercándonos al Señor. Ya eso es un primer paso. Y en la medida que uno va buscando el rostro del Señor en espíritu, en verdad y amor, podemos ir siendo mejores personas, mejores individuos en la sociedad y mejores cristianos o creyentes que han creído en Dios a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo. Amigos, les invito a venir también a formar parte del cuerpo de Dios. No de una religión, no de una iglesia, sino del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Permita a Dios que nosotros siempre en este lugar podamos tener la capacidad de llevar frutos y frutos buenos delante de Dios, porque fuera de Él nada podemos hacer. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos tener este primer culto, Padre, en este local. Gloria sea tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor, porque sabemos que has sido tú el artífice, el arquitecto de todo esto, Señor. Síguenos, Señor, dando la fuerza. Síguenos, Señor, dando el amor, la entrega, la disposición a los hombres y mujeres que tú has llamado en este lugar, Señor, para que continuemos esta obra en amor, en unidad, en humildad. Gracias, mi Dios, por la vida de cada persona en este lugar. Gracias, mi Dios, por las familias aquí representadas, mi Dios. Bendícelos, mi Dios. Visítales. Cubre su casa, mi Dios. Guárdales. Y si hay, por ejemplo, personas aquí que aún no te han conocido, que no han tenido esa experiencia personal con Jesús, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú les guíes, mi Dios. Que sea algo espontáneo, que sea algo, Señor, visto a través de una necesidad humana que tenemos de conectarnos contigo de nuevo a través de la persona, la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Permite siempre, Padre, que podamos ser pámpanos que lleven frutos y frutos en abundancia. Mi Dios, ponemos todas las cosas, todos los proyectos, nuestros planes, nuestras vidas, todo lo que tú nos has dado, Señor, están en tus manos. Guíanos, guárdanos, bendícenos y dirígenos en todo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro y Salvador de nuestras vidas. En su nombre oramos. Amén.